Hermanos, un ladrón que despertó en una cárcel, un ladrón que despertó una mañana en camino hacia ser crucificado, un ladrón que se levanta por la mañana en camino hacia el infierno. Porque este ladrón, si hubiese muerto sin recibir a Jesucristo y creído en Él, hubiese terminado en el infierno. Este hombre se despertó en camino para el infierno. Conscientemente o no, a él le esperaba toda una eternidad en un lugar llamado infierno. Porque en ese momento ese hombre aún no se había arrepentido, sino que se despertó con un destino fatal que le esperaba. Y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El que no merecía ser salvo. El que no merecía ser salvo. Si en toda la Biblia hay un personaje que humanamente hablando y desde la perspectiva del ser humano no merecía ser salvo, fue este ladrón en la cruz. La historia que le acabo de leer es el relato bíblico de cuando Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Y este hecho, la crucifixión de Cristo y el hecho de que Jesús fue colgado en un madero entre dos ladrones, no fue un fracaso, como dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo en una entrevista de que la crucifixión de Cristo y que el fracaso más grande en toda la historia fue que Cristo fue crucificado y murió. Hermanos y amigos, pero al contrario de el pensamiento de este hombre personal, entendemos que no es así. La Biblia dice totalmente lo contrario. La victoria más grande ganada en todo el universo fue que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y respetamos el entendimiento y el concepto privado de cualquier persona, pero nosotros entendemos por medio de la Biblia que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue un fracaso. Al contrario, fue la victoria más grande dada para que el hombre pecador fuese salvo. Y cuando Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, no fue un fracaso, sino que fue la victoria más grande en toda la humanidad. Al Cristo ser crucificado entre dos ladrones, no fue un fracaso. O sea, la palabra dice en Isaías capítulo 53, versículo 12, de que Cristo iba a ser crucificado y que su muerte iba a ser entre los pecadores. O sea, esto fue profetizado 740 años antes de suceder. O sea que al Cristo ser crucificado en medio de dos ladrones no fue un fracaso, fue el plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. En Isaías 53, versículo 12, Dios ya lo había profetizado por medio del profeta Isaías. Dios nos había dicho de que Cristo iba a ser colgado entre malhechores. O sea, esto no fue un fracaso. El que Cristo murió y fue crucificado entre dos malhechores no fue un fracaso, sino que fue el plan perfecto de Dios. 740 años antes de Cristo ser crucificado en medio de dos ladrones, Dios nos lo había dicho que estaba dentro de su plan. Isaías 53, versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos y amigos, esto no fue un fracaso,
sino que fue parte del plan perfecto de Dios. Ahora, si en la Biblia hay una persona que quizás en el punto de vista humano no merece ser salvo, fue este ladrón en la cruz. Hermanos, un ladrón que despertó en una cárcel, un ladrón que despertó una mañana en camino hacia ser crucificado, un ladrón que se levanta por la mañana en camino hacia el infierno. Porque este ladrón, si hubiese muerto sin recibir a Jesucristo y creído en Él, hubiese terminado en el infierno. Este hombre se despertó en camino para el infierno. Conscientemente o no, a él le esperaba toda una eternidad en un lugar llamado infierno. Porque en ese momento ese hombre aún no se había arrepentido, sino que se despertó con un destino fatal que le esperaba. Hermanos, pero el destino eterno de este hombre cambió pocos minutos antes de morir. El destino eterno de este hombre cambió. Este hombre es librado de pasar toda una eternidad en el infierno con un arrepentimiento genuino y verdadero. Este hombre, hermano, evitó terminar en el infierno porque este hombre hizo una simple y sencilla petición. Este hombre le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, este hombre le hizo una simple y sencilla petición a la persona correcta. Cuando somos salvos, hermano, entendemos que es por fe. Pero lo esencial y lo más importante no es que tú tengas fe, es en quién tú deposites tu fe. Este hombre depositó su fe en la persona correcta. Y debemos de entender que si depositas tu fe para ser salvo en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa que no sea Jesús, lamentablemente no serás salvo. Porque solamente cuando depositamos nuestra fe en la persona correcta, que es Jesucristo, es que podemos alcanzar la salvación y vida eterna. Usted podrá tener mucha fe en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa, pero si tu fe no está basada única y solamente en Jesucristo, no podrás alcanzar el reino de Dios. Cuando usted se monta en una guagua para ir para Santiago, usted tiene fe que esa guagua lo va a llevar a Santiago, por eso se monta. Cuando usted se sienta en una silla, usted tiene fe que esa silla lo va a sostener. O sea, el hecho no es de tener fe, es en quién usted tenga fe. Este hombre depositó su fe en la persona correcta en el momento correcto. Hermano, y si en la Biblia hay una persona que no merecía ser salva, es este hombre. Este hombre es el principal candidato para aquellos que no merecían ser salvos. Alguien que estaba peor que este hombre era el endemoniado gadareno. Pero vemos que por lo menos el endemoniado gadareno se arrepiente. Jesucristo lo liberta de esos demonios y este hombre sale a predicar el evangelio. O sea, pero el ladrón en la cruz, hermano, deposita su fe en Cristo y no tiene oportunidad de hacer nada después de ahí. Y si hay un hombre en la Biblia, en el razonamiento humano, que quizás no debía entrar al cielo, fue este ladrón. Y yo quiero que usted se imagine esto. Vamos a hacer una ilustración. Y yo me imagino que el día que este hombre entró en el cielo, yo me imagino que el día que este ladrón entró al cielo, yo me imagino que todos los ángeles, los 24 ancianos y los querubines estaban sorprendidos de que este hombre había entrado al cielo. Y me imagino como los ángeles, los querubines y todas las demás personas en el cielo se acercaban a él y le hacían preguntas. Y le preguntaban: ¿quién eres tú? Y yo me imagino que él quizá le dio su nombre. Y le preguntaban a este hombre que cómo él llegó al cielo.
Ellos no comprendían, no entendían cómo este hombre había llegado al cielo. Y le preguntaban a este hombre que a cuál iglesia él asistía. Y él le contestó, bueno, yo no fui a ninguna iglesia. Y le dijeron que si fue a la iglesia cristiana evangélica. Él le dijo que no. Le preguntaron que si fue a la iglesia católica. Él tampoco le dijo que no. Le preguntaron que si él fue a la iglesia de los testigos de Jehová. Y él le dice que él no fue a ninguna iglesia. Y ellos le preguntaban, pero ¿cómo entonces tú entraste al cielo? Y le preguntaban a este hombre que cuál doctrina él había tomado. Él le dijo que no tomó ninguna doctrina. Y le preguntaron que si ni siquiera él se había bautizado. Él dijo que no, yo tampoco me bauticé. Hermanos, y ellos se preguntaban, entonces, ¿cómo tú llegaste aquí al cielo? Y le preguntaban a este hombre que a cuál pastor o a cuál evangelista él escuchaba. Que si él escuchaba a algún predicador o que si él escuchaba a un pastor predicar. Le preguntaban que si él escuchaba a un padre predicar. Y él le dijo, no, yo no escuché a nadie. Y le preguntaban que si él había leído la Biblia. Este hombre le dijo que él no había leído la Biblia tampoco. Y le preguntaron que si sabía ni que sea un texto bíblico. Y le dijo, no, yo nunca leí la Biblia. Y ellos le preguntaban, entonces, ¿cómo tú llegaste aquí al cielo? Y le preguntaban a este hombre que quién le enseñó a orar. Él le contestó que él nunca había orado, ni que tampoco sabía orar. Y que nadie le había enseñado a orar. Que él lo único que había hecho toda su vida era robar. Y le dijeron, bueno, pero tú ni que seas, hiciste algunas buenas obras. Tú le quitaste el hambre a alguna gente. Le diste ropa al desnudo, le diste agua al sediento. Tú ni que sea visitaste a los enfermos. Este hombre le dijo, no, yo no hice ninguna buenas obras. Y esto creó más confusión en toda la gente allá arriba en el cielo. Y todos en el cielo confundidos se preguntaban, entonces, ¿cómo tú entraste al cielo? Y yo me imagino al ladrón en la cruz contestándole de la siguiente manera. El ladrón en la cruz le dijo a ellos, el hombre que estaba a mi lado en la cruz me dijo que podía entrar. Él me dijo que entrara. Él me abrió la puerta del cielo para que yo pudiera entrar. Esa fue la respuesta de ese hombre ante todas esas preguntas. Hermanos y amigos, el ladrón que fue salvo no se bajó de la cruz a ir a la iglesia evangélica. Él no se bajó de la cruz a ir a la iglesia católica. Él no se bautizó. Él no tomó la Santa Cena. Él no comulgó. Él no hizo la primera comunión. Él no se confesó. Él no hizo la confirmación. Este hombre no predicó. Este hombre no hizo buenas obras. Sin embargo, Jesucristo le dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros debemos de entender, querido amigo y hermano que me escucha, que aquí hay muchas personas de diferentes denominaciones escuchándome. Pero no importa de qué denominación tú seas, tú debes de entender, debes de reconocer que la única puerta para entrar al reino de Dios, que el único camino para entrar al reino de Dios se llama Jesucristo. Hermano, no entraremos al reino por la iglesia que usted vaya. No entraremos al reino por las buenas obras. No entraremos al reino porque yo haya escuchado a un pastor evangélico predicar. No entrarás en el reino porque tú hagas la primera comunión o porque tú vayas y tomes la Santa Cena en la iglesia evangélica. Tú no serás salvo por ninguna de estas cosas. Porque el ladrón en la cruz no se bajó de la cruz y no hizo nada de lo que nosotros pensamos que salva al hombre. Lo único que ese hombre hizo fue ese día, en sus últimos momentos de vida, este hombre se arrepintió de sus pecados y decidió creer en Cristo Jesús. Eso es suficiente para tú entrar al reino de Dios.
La historia de este hombre, hermano, anula, destruye todo concepto religioso y humano que el hombre piensa que debemos tener o hacer para ser salvo. Debemos de entender, hermano, que Jesucristo es el único camino. Debemos de entender que Jesucristo es la puerta para nosotros entrar al reino de Dios. La palabra dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo me imagino al ladrón que llegó al cielo en la cruz. Ese ladrón que estaba en la cruz, que Jesucristo le dijo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino ese hombre diciéndole allá arriba en el cielo: yo no hice nada de lo que ustedes piensan que yo debí de hacer para entrar al cielo. Lo único que yo hice fue creer en aquel hombre que fue crucificado a mi lado, en cuya cruz había un título que decía: el Rey de los Judíos. Yo solamente decidí creer en él, y él me dijo que hoy yo iba a estar aquí arriba con él. Hermano, este hombre, después que se arrepintió y creó en Jesús, no se bajó de la cruz para hacer buenas obras. No se bajó de la cruz para bautizarse. No se bajó de la cruz para ir a una iglesia evangélica. No se bajó de la cruz para tomar la Santa Cena. Lo único que este hombre hizo fue depositar su fe en la persona correcta, en el momento correcto. Lamentablemente hoy en el mundo hay muchas personas negándole la entrada al cielo a la gente, como que si ellos fueran los cónsules del cielo, negándole la entrada y poniendo régimen y poniendo pautas y poniendo ritos y poniendo diferentes estrategias y cosas que el hombre debe hacer para ser salvo. Y le ponen 1000 requisitos a las personas para entrar al cielo. Y se la ponen difícil, al punto que mucha gente han tirado la toalla y dicen: bueno, si así es que yo voy a ser salvo, esto no es para mí. Y abandonan la fe. ¿Pero por qué? Porque le hemos puesto miles de requisitos antibíblicos que deben hacer para poder entrar al cielo, cuando lo único que debemos hacer fue lo que hizo este hombre, ese ladrón en la cruz cuando estaba ya para morir. Este hombre decidió arrepentirse y creer en Jesús. Hermanos y amigos, yo sé que hay muchas personas de diferentes denominaciones escuchándome, pero lo único que debemos de reconocer, usted que sea evangélico, usted que sea testigo de Jehová, usted que sea mormón o bautista, usted que sea católico, lo único que debemos de reconocer es que sin Jesús es imposible llegar al reino de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? Y quiero dar un repaso de algunas grandes verdades rápidamente que nos enseña esta historia. Lo primero que nos enseña esta historia es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si había un hombre perdido, si había un hombre, hermano, delincuente hasta el último momento de su vida, este fue él. Mas sin embargo, la palabra dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos y amigos, si usted reconoce que usted está perdido, y perdido no es estar en las drogas o ser un ladrón, cualquier tipo de pecado, la mentira, la idolatría, la hechicería, todo eso es pecado. Y cualquiera persona que esté en esos pecados sin recibir el perdón de Cristo está considerado como perdido bíblicamente. Una mentira pequeña, blanca, azul o negra es pecado. Y lo primero que el hombre debe de reconocer para ser salvo es de que está perdido. Y si usted no ha reconocido esa gran verdad, entonces Cristo no vino para ti. Si tú te crees muy santo, si tú te crees que tú no estás perdido, si tú te crees que tú no necesitas un Salvador, entonces Cristo no vino por ti.
Porque dice la palabra que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú piensas que tú no estás perdido, entonces el reino de Dios no es para ti. Lo primero que un hombre debe de hacer es reconocer que sin Cristo está perdido. Reconocer que sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Segunda verdad que reconocemos en esta historia. Esta historia nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, Jesucristo le regaló la salvación a ese hombre. Ese hombre no se la ganó. Y el significado de la palabra regalo es algo que te entregan sin tú ganártelo, sin tú merecértelo. Este hombre no se merecía la salvación, mas Jesucristo se la regaló. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cuando a ti te dan un regalo, lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Así es la salvación. Es un regalo de Dios y lo único que tú tienes que hacer en esta noche es recibirlo. Hermanos y amigos, un regalo no se gana. Un regalo no es porque tú te lo mereces. Y precisamente eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos y amigos, si usted hace ciertas obras y le dan un regalo por la obra que usted hizo, deja de ser un regalo. Y si usted cree que usted será salvo por las obras, la salvación deja de ser un regalo. Entonces deja de ser algo que usted se merece. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice la palabra de Dios que no somos salvos por obras, sino por gracia. Y es un don de Dios. Tercer gran verdad que nos enseña esta historia. En esta historia nos enseña, hermano, que no hay ningún pecado que sea tan malo que Dios no perdone. Este hombre fue ladrón toda su vida. Este hombre, hermano, fue un ladrón hasta el último segundo de su vida. Mas sin embargo, Jesucristo lo perdonó. Cuando Jesús le dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso, era Jesús diciéndole, yo te perdono y tiene perdón de tus pecados, porque entendemos que ningún pecador puede entrar al reino de Dios. Por ende, antes de él entrar, Jesucristo lo perdona. Entendemos que Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Esos pecados rojos que tenía ese hombre, en ese momento, en ese instante de su vida, Jesucristo lo emblanqueció con su sangre. Cuarta y gran verdad que entendemos en esta historia. Esta historia nos enseña, hermano, que también para el pecador más perdido hay esperanza. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías 55 versículo 6 dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle que en tanto que Él está cercano. No importa en qué etapa de tu vida tú estés. No importa qué tan perdido tú estés. No importa si tú crees que tú estás en lo último de tus días. Tú tienes esperanza aún para venir a los pies de Cristo. Este hombre se arrepintió minutos antes de morir, pero él buscó a Dios mientras Dios puede ser hallado. Y eso es, hermano, mientras el hombre está vivo. Quinta y gran verdad que nos enseña esta historia. Hermanos y amigos, esta historia nos enseña que no hay tal lugar llamado purgatorio. Esta historia nos enseña que esa
enseñanza o ese lugar llamado purgatorio no existe. Jesús le dijo a este hombre: hoy tú estarás conmigo. Y si había un hombre que tenía una larga lista de pecados, era este hombre. Jesucristo no le dijo: ve al purgatorio, púlgate y después tú entrarás al reino. Ve a ese lugar y dura 6 o 5 meses para que tu familia te ofrezca sacrificio para que te saquen de ahí. Jesucristo no le dijo: en 6 meses o después que tú estés purgado, tú entrarás al reino. Jesucristo le dijo: hoy, no mañana, no pasado. O Jesús no le dijo: después que tú pases por el purgatorio. Jesucristo le dijo: hoy tú estarás conmigo. Hermanos y amigos, no hay tal lugar llamado purgatorio. A través de la Biblia vemos, hermanos, que no hay ninguna enseñanza bíblica. Vemos que este hombre muere, y si había una persona que quizás merecería pasar por ahí, era este hombre, para ser purgado y ser limpiado de sus pecados. Mas sin embargo, Jesucristo le dijo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Vemos esa gran verdad en el libro de Lucas, capítulo 16, en la historia del rico y Lázaro. 2 hombres murieron, murió el rico, murió el pobre. Y dice la palabra que el hombre rico fue llevado al Hades, al infierno. O sea, este hombre no pasó por ningún otro lugar, sino que fue llevado al infierno, donde dice la Biblia que fue atormentado. Y dice la palabra que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, donde fue consolado. Hay 2 destinos después de la muerte: el reino de Dios o el infierno. No hay un tercer lugar. Hay 2 caminos: el camino de la perdición, el destino para los perdidos, y el camino de la salvación y el destino para los salvos. Y vemos, hermano, que Jesucristo habla de 2 puertas y 2 caminos: el camino ancho y el camino angosto, la puerta ancha y la puerta angosta. Y la única 2 historias que la Biblia nos habla del más allá, o sea, la única 2 historias que tenemos en la Biblia de qué puede pasar después de la muerte, son estas 2. Y ninguna de ellas me hablan de otro tercer lugar llamado purgatorio. Hermanos y amigos, la historia del ladrón en la cruz nos enseña que nosotros debemos de asegurar nuestra salvación mientras estamos vivos, porque si no lo hacemos aquí mientras estamos vivos, no hay una segunda oportunidad para hacerlo. Sexta verdad que nos enseña esta historia. Esta historia, hermano, nos enseña que la salvación no es universal, sino que la salvación es individual. No es que todo el mundo será salvo. Jesucristo vino y murió por todo el mundo, pero lamentablemente no todo el mundo creerá en Él. Vemos esta gran verdad. Dice la palabra de Dios que habían 2 ladrones. Uno de ellos se perdió, mas el otro fue salvo. Y quizás usted, querido hermano y amigo que me escucha, está diciendo: bueno, yo voy a ser como el ladrón en la cruz, que hizo lo malo, gozó, vivió su vida, y en el último minuto antes de morirse me voy a arrepentir para irme para el cielo. Pero déjeme decirle, querido hermano y amigo que me escucha, que quizás usted no corra con la misma bendición que corrió este hombre, de poder entregarle su vida a Cristo antes de morir. Usted no sabe si usted caminando, que Dios me lo libre, le da un infarto, un ataque del corazón, que Dios lo libre, y no tenga tiempo para arrepentirse y venir a Cristo. Usted no sabe, que Dios me lo libre, si usted tiene un accidente en el cual inmediatamente queda inconsciente y no tendrá la oportunidad ni la manera de arrepentirse y venir a Cristo. O sea, que usted quizás y muy probablemente no corra la misma bendición de este hombre, de poder tener tiempo para reflexionar,
de poder tener tiempo para arrepentirse y creer en Jesucristo. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer para poder escuchar estas palabras de parte de Jesús? ¿Qué nosotros debemos hacer para que Cristo nos diga: sí, mi hijo, tú estarás conmigo en el paraíso? Bueno, lo único que debemos hacer fue lo que hizo este ladrón en la cruz. Este ladrón en la cruz se arrepintió y decidió creer en Cristo Jesús. Y usted me dice: bueno, pastor, ¿a dónde dice la Biblia que este hombre se arrepintió? Bueno, déjeme enseñarle que este hombre se arrepintió. En el libro de Mateo, capítulo 27, cuando Mateo relata la historia de los dos ladrones, Mateo dice que los dos ladrones se estaban burlando de Cristo. Miren lo que dice la palabra en el relato de Mateo 27:44. Dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo habla de los ladrones, o sea, en plural, que los dos se estaban burlando de Cristo. Mas sin embargo, vemos que este hombre se arrepiente. Este hombre, hermano, ve que al Cristo ser burlado, ve que al Cristo ser maltratado, y este hombre ve que Cristo no es igual a los demás, que Jesús no abre la boca, que Jesús no se queja, y que en vez de Jesús maldecirlo, lo bendice y le dice al Padre que lo perdone porque ellos no saben lo que hacen. Este hombre reconoció que Cristo era el Hijo de Dios. Y vemos cómo este hombre se arrepiente. Este hombre en un momento se estaba burlando de Cristo, pero después se arrepiente y defiende a Jesús. Y miren lo que dice el ladrón que fue salvo. Él le dijo al otro ladrón, dice la palabra, que lo reprendió. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre se arrepiente y comienza a defender a Cristo y reconoce que él había hecho mal y reconoce que Jesucristo era santo, porque dijo: este ningún mal hizo. Y este hombre, después de arrepentirse, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, y reconoce a Jesucristo como el Rey. Porque miren lo que dice este hombre en el versículo 42. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconociendo a Jesús como el Rey. Y ahí, hermanos, es que Jesús le dice estas hermosas palabras. Y dice el versículo 42, y dice: y dijo Jesús, en el versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, la promesa de Jesús para ese hombre fue hoy, no mañana, no en 6 o 4 meses, no después que pase por X lugar, sino que Jesús le dijo hoy. Hermanos y amigos, y esto es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Este hombre se arrepintió y se convirtió a Cristo, y sus pecados fueron borrados. Por lo tanto, Jesús le dijo: hoy tú estarás conmigo. Hermanos y amigos, qué gloriosas y hermosas palabras la de Jesús. Jesús dijo hoy: qué rapidez tan hermosa. Jesús dijo conmigo: qué compañía tan gloriosa. Y Jesús dijo: en el paraíso, qué lugar tan extraordinario. Y eso es lo que Dios te promete a ti si hoy tú decides creer en Jesucristo. Eso es lo que Dios te promete a ti si tú hoy decides
arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en la persona correcta, en el momento correcto, el cual es Jesús, y el momento es hoy. No sea sabio en su propio entendimiento. No crea que quizás usted tendrá otras oportunidades. No crea que quizás hay diferentes medios o caminos por el cual podemos ser salvos. No crea que hay diferentes personas por la cual podemos entrar al reino de Dios, sino solamente Jesucristo. La promesa de Jesús para el ladrón en la cruz está vigente para ti en esta noche. Tú solamente tienes que creer en Jesús y reconocer que tú eres un pecador y necesitas a Jesucristo para ser salvo. Querido hermano y amigo que me escucha, si usted en esta noche ha entendido estas grandes verdades y ha decidido creer en la persona correcta en el momento correcto para recibir la promesa correcta, hoy es tu noche. Todo lo que yo le he dicho, hermano y amigo, espero que usted quizás lo haya anotado en su Biblia o en una mascota, y que usted desde su casa se siente con una buena taza de café, agarre su Biblia, no importa cuál Biblia sea, tome su Biblia y repase los versículos que le he citado hoy, y usted mismo pueda reconocer estas grandes verdades. El que no merecía ser salvo, y déjame decirte que ninguno de nosotros merecemos ser salvos, mas somos salvos por gracia cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y si hay una persona que ha entendido estas grandes verdades y hoy decida tomar la misma actitud del ladrón en la cruz, arrepentirse y creer en Cristo, hoy tienes la oportunidad para hacerlo. Ahí donde tú estás sentado, acuérdense que el ladrón se arrepintió colgado en una cruz. Usted puede estar en su casa fregando, lavando, haciendo lo que usted sea, lo que usted quiera. Deténgase, y si usted quiere entregarle su vida a Cristo, haga conmigo esta oración, que en cierta manera fue lo mismo que hizo el ladrón para ser salvo. Repita y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y he hecho lo malo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Hoy recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Gracias, Padre, por hoy perdonarme y salvarme. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si usted hizo esta oración de todo corazón y si usted reconoció estas grandes verdades, tengo 3 consejos que darte. El primero: busque una Biblia y léala. La palabra de Dios es la única verdad de Dios. Llévese y guíese por la Biblia, la palabra. Segundo, establezca una comunicación con Dios por medio de la oración. Tercero, busque una iglesia que se predique la palabra de Dios tal y como está escrita, sin quitarle o sin añadirle, y vaya a esa iglesia y congréguese ahí para que siga creciendo
espiritualmente. Gracias por escucharnos.